Señores, ¿qué les parece si ahora vamos a una mirada argentina? Estamos en línea vía Zoom con el sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión, investigador, docente, una palabra autorizada, Pablo Semán. ¿Cómo le va, Semán? Buenas noches. Buenas noches, ¿Nos está ¿cómo les va? escuchando? Muchísimas gracias por la invitación. No tenemos audio. ¿Cómo? No tenemos audio aquí. A ver, Ahí está. ¿sí? Perfecto. ¿Ahora sí? Tenemos nosotros un inconveniente en escuchar, pero ustedes están escuchándolo. Desde ya el agradecimiento de estar con nosotros esta noche aquí. Semán, ¿qué diría usted sobre ese 30% que votó a Milei? ¿Qué denominador común hay entre las personas que componen ese 30%? Mira, es muy difícil encontrar un denominador común en un porcentaje tan alto de votantes, pero yo diría que, digamos, hay una crítica muy fuerte a las dos coaliciones previamente gobernantes, un rechazo y un rechazo mucho más específico y más fuerte al peronismo, que ha gobernado 16 de los últimos 20 años, sobre todo el kirchnerismo. Y además hay un cansancio muy grande con una inflación que está siendo del 120% anual, o sea, puede ser un poco más, un poco menos, según cómo ve cada mes, y cambia la contabilidad del año. Digamos, un cansancio que además está agudizado por las heridas previas de la pandemia y del estancamiento económico. Entonces, todos esos elementos que yo creo que afectan a los votantes y están presentes en el voto a Milei, aunque también se conjugan con cosas que, digamos, nos darían la posibilidad de reconocer diferentes tipos de mileístas, ¿no? Pero bueno, el cansancio con la situación económica y además entendida la situación económica como un producto de la forma de funcionamiento del Estado, da lugar a otro motivo común, que es una crítica del Estado, que incluye una crítica a la política y una preferencia por el valor de la libertad, tal como se constituye en la experiencia de mucha de esa gente. Eh, Milei, y el propio, usted lo ha señalado, en un principio tenía, digamos, arrastraba a un electorado, digamos, más pequeño que incluía a libertarios más dogmáticos que estaban interesados en su prédica. Pero lentamente fue ensanchando su base electoral hasta encontrarnos con este 30% que sorprendió a muchos el domingo pasado. ¿En qué momento y por qué es que se da ese ensanchamiento de su base electoral? Un poco quedó respondido en lo que acabas de decir, pero ¿qué otros motivos podemos encontrar y qué mojones podemos encontrar que hablen o expliquen ese salto cualitativo y cuantitativo, sobre todo cuantitativo, de su electorado? Yo diría que el electorado de Milei ha evolucionado por lo menos en tres fases, ¿no? Hay una primera donde, digamos, la presencia en redes sociales de ideología libertaria, de crítica libertaria al consenso que gobernaba en la Argentina entre, digamos, 2000 y 2012, fue un elemento importante de disidencia vía las redes, ¿no? Y donde había, ahí sí, un poco como vos decís, portadores más del dogma, ¿no? Y comprometidos con una ideología y una teoría y una visión de la economía y una crítica digamos, casi como al pie de la letra de los libros, ¿no? O punto por punto tomada de los libros, y muy copiada de la dinámica de la derecha alternativa de Estados Unidos. Eso entró en coalescencia con los inicios de las primeras repercusiones mediáticas de Milei, que era en ese momento, o sea, 2013, 14, 12, un economista neoliberal que defendía un ideario neoliberal que estaba desacreditado, ¿no? Que, digamos, muchos de los grandes expositores de los temas del liberalismo
estaban muy mal vistos, después de la experiencia de Cavallo. Pero el tipo tenía o tiene una forma de vibrar, de encarnar el personaje, de gritar incluso, y de una performance, un desempeño, ¿no? Que lo hacía convocante y se hacía muy visible en los canales lo llevaban también porque era como que aumentaba el rating, y eso le fue dando una cierta masificación, y eso, digamos, fue gestando entre esas bases eh, generadas en las redes sociales, más un primer público, fue gestando una transición a la política, del panelista al político, y eso dio lugar a un electorado importante que se manifestó en la capital federal en las elecciones de 2021, donde Milei sacó el 17%, y en el conurbano bonaerense, donde no se presentaba él, pero uno veía que había un público elector que decía, ¿dónde puedo votar a Milei, ¿no? Y que de hecho votó a un candidato que era relativamente comparable con él, que era Espert. Y hay una tercera etapa, después de esa presentación electoral y después de la conjunción medios y redes, que es en los últimos 2 años, entre la pandemia, la salida de la pandemia y la aceleración de la inflación, donde la candidatura adquirió muchísimo más volumen. Y yo diría que finalmente hay una etapa muy cortita, muy reciente, donde yo creo que eso levó como leva un pan, ¿no? Que fueron los últimos 7 días de la elección, porque en general en los partidos políticos toman decisiones sobre política electoral en diciembre del año anterior a la elección. Y la gente se conecta con sus sentimientos políticos electorales en la semana que se hace la elección. Entonces ya todas las decisiones políticas de los partidos estaban tomadas, ya tenían sus candidatos, ya tenían sus hablantes, y en todo caso la palabra menos deslegitimada porque no tenía praxis con la que confrontarse era la de Milei, que es un candidato que está, digamos, no tiene una trayectoria de gestión, solo de diagnóstico y de diatriba. Y entonces en los últimos 7 días apareció como la alternativa de cambio más interesante y más viable para ese 30% del electorado. Yo creo que hay un salto cuantitativo que habrá sido del 22-23% al 30%, y que es el electorado de la última semana. Bien. Son pocos los que vieron este posible resultado. Lo he escuchado a usted hablando del término de sociedad política ampliada, ¿no? Que tiene allí a los políticos, a los periodistas, analistas y demás. Eran pocos los que daban a Milei como el gran triunfador. ¿Qué le faltó a esta sociedad política ampliada? ¿Le faltó sensibilidad? ¿Le faltó calle? ¿Qué le faltó para poder ver la jugada a los analistas para anticiparse, para los políticos también para modificar sus estrategias? Mira, perdón que haga una referencia personal. Hace 2 meses, con un investigador que colabora conmigo, Nicolás Belchinger, hicimos una nota que salió en Le Monde Diplomatique sobre el crecimiento de Milei, que impresionó mucho, pero lo gracioso es que nosotros habíamos hecho una nota muy parecida 1 año y medio antes, diciendo, miren, acá están todos los elementos para ver que Milei va a ser muy masivo. Y en ese momento nadie atendió, ¿no? Y la reacción de la sociedad política ampliada, sí, efectivamente, son los dirigentes, las militancias, los periodistas, los analistas. Y el problema que tiene la sociedad política ampliada es que funciona como un bosque que tapa el bosque, ¿no? No es un árbol que tapa el bosque, es un bosque que tapa el bosque, y entonces uno cree que está en el bosque, pero en realidad está en un sector muy específico y muy sesgado, pero creído de que está en contacto con la realidad. Entonces, esa sociedad política ampliada, que es el bosque dentro del bosque, por un lado, digamos, rechaza toda representación de la realidad que la cuestione, y por otro lado, directamente no lo ve. Entonces, el aviso que nosotros habíamos dado ni siquiera fue oído en el inicio, y ahora es tomado como una especie de pionerismo.
Pero bueno, lo que yo creo que pasó es eso, que es el conjunto de la política, de la sociedad política ampliada, que sería el establishment político, no estuvo atento a lo que pasaba, porque confundía el último seguidor de Twitter, del último dirigente político, de algún partido más o menos masivo, con el pueblo, ¿no? Y el pueblo empezaba 10 cuadras después de ese último seguidor de Twitter. Creo que también le pasa, incluyo en esto a las agencias de encuestas que trabajan con encuestas telefónicas y son realmente muy imprecisas. Y también hay otra cosa, que es que yo creo que el voto a Milei, en parte había mucha gente muy esperanzada y que quería hablar de que votaba a Milei, pero estimo que tal vez haya gente a la que le sea muy difícil decir públicamente que vota a Milei, ¿no? Porque es un voto que muchos otros discuten, toman en chiste, Claro. tratan peyorativamente. Se habló mucho de la falta de estructura de Milei y eso de alguna manera se vio reflejado en algunas elecciones provinciales, es decir, que votó mal o muy mal. ¿Qué explica desde el punto de vista sociológico ese cambio desde hace tan poco tiempo que votó mal en el interior a ese mapa violeta que realmente impacta, ¿no? Sí, mira, yo el argumento de la falta de estructura, yo tuve la oportunidad de discutirlo varias veces. Es una mirada desde la clase política, desde la sociedad política ampliada. Milei no parece ser un tipo muy avesado ni con mucho entrenamiento en el manejo de una estructura política, pero también no es tan difícil armar la estructura política que te permita controlar una votación nacional cuando uno es un candidato que tiene una expectativa de 10, 15, 20% de votos, ¿no? Es la electorabilidad del candidato le permite armar la estructura que no tiene. Él lo presentó en las provincias, candidaturas, porque eso tal vez le dificultaba más que le permitía armar una estructura y prefirió hacer una jugada sencilla que es armar a último momento o para el último momento una estructura nacional. Entonces eso permitió que se expresara tarde una voluntad de cambio que tal vez se hubiese expresado antes, porque, digamos, la disconformidad más grande es con el gobierno nacional, no con los gobiernos provinciales ni locales. Eso explica, digamos, que se haya votado de una manera a partidos tradicionales, incluso a oficialismos que ganaron muchas veces las elecciones en el país, y después se haya votado a un candidato totalmente diferente y de otro partido. Pero además hay otra cosa, es que yo creo que en Argentina, no conozco procesos electorales de todo el mundo, además yo no soy politólogo, ¿no? Pero me da la impresión de que hay algo que no se ve muy bien y habría que verlo, que es que los procesos electorales en Argentina no solamente expresan fuerzas previas, son tan largos y tan cautivantes al mismo tiempo y tan vibrantes y galvanizadores de algunas identidades que de alguna manera crean identidades políticas que no existían previas a la elección. No es la primera vez que esto sucede, pero esta es una de las veces en que esto sucede, que aparece un fenómeno político que se fue creando durante el proceso electoral, no que expresaba una fuerza política previamente existente. Más allá del contenido del discurso de Milei, hay también un estilo, ¿no? Un estilo confrontativo, un estilo de cantar rock en el escenario, un estilo insultante con sus adversarios, descalificador muchas veces, sorpresivamente amistoso con Macri, lo cual ha sorprendido a muchos argentinos, ¿verdad? Analistas argentinos. Es decir, hay un estilo muy especial, ese estilo confrontativo, ese estilo especial. Hay quienes dicen que se parece mucho a Trump y a Bolsonaro. ¿Son comparables los fenómenos? Sí, son relativamente comparables porque, digamos,
en parte porque está influido por esos fenómenos que tienen carácter global digamos, las tradiciones políticas se producen, se comunican y se intercambian a nivel global, y en parte porque es un tipo de respuesta que corresponde a un mismo tipo de situación, que tiene que ver con un cierto bloqueo político, que justamente toda esa dinamita discursiva que tiene Milei apunta a destrabar ese bloqueo. Y en ese sentido, digamos, su performance corporal, que eso yo lo observaba antes, pero hay que recuperarlo, su performance física, sus gritos, su agresividad, todo eso es visto como un elemento más de un discurso que cuestiona lo establecido. Hay un fenómeno que no puede quedar a un lado cuando se analiza, ¿no?, una elección, y es la comunicación. Vos decías en un comienzo el impacto de Milei en los medios de comunicación tradicional, cada vez que él aparecía, ¿no?, daba material, generaba buenos niveles de rating, eso llevaba a que su discurso rupturista estuviera en los canales. Pero hay un fenómeno que no podemos obviar en la actualidad, en estos nuevos tiempos, y es la viralización. Cada video de Milei con esa impronta, el video sacando los cartelitos de los ministerios y tantos otros que hemos recibido todos en nuestro celular, terminaban siendo virales sin capaz una intencionalidad por parte de su equipo político, pero su figura llevaba a esa comunicación en masas y que llevaba a un electorado que tal vez no llegaba a los medios de comunicación. ¿Entendés que esto puede influir, esa manera, esa viralización del fenómeno Milei en este triunfo, en este resultado? Ya, yo creo que él tiene como una cierta naturalidad con las redes sociales y sobre todo con lo digital. También creo que, digamos, hay una serie de mediaciones militantes del mileísmo que lo hicieron más apropiado para el paladar juvenil, pero hay algo de su propia naturaleza y toda esta performance física e hiperbólica se vuelve muy atractiva para adolescentes y para muy jóvenes votantes, y en ese campo él corre con una ventaja respecto de políticos tradicionales que se comportan tradicionalmente y que van a las redes sociales porque su asesor les dijo que hay que ir a las redes sociales, pero no tienen capacidad de desempeño tan importante en esos medios, ¿no? Una cortita, si le parece, Semán. Puede llegar a haber una revisión por parte de las personas que votaron a Milei en octubre, o ya estamos ante un deterioro tal de la institucionalidad argentina, del propio concepto de la democracia, de cómo se valora el sistema político, que las personas que votaron a Milei no hicieron voto castigo, sino que simplemente muchas están hastiadas de lo que había antes, de esa alternancia que no satisfizo sus necesidades, y van a volver a votar a Milei en octubre? Mira, el problema es este. Primero que Milei al ganar embelleció su imagen, entonces más probablemente tenga, por un lado, más votos, ¿no? De hecho, él está diciéndole a Patricia Bullrich, que es la que salió segunda y que, digamos, tiene mucho que ver con él política e ideológicamente, él está diciendo, yo tengo el doble de votos que vos, ¿no? Entonces, vos deberías apoyarme a mí, no yo a vos. Eso por un lado. Por el otro lado, los esfuerzos para competir contra Milei, que vayan a ser Patricia Bullrich o Massa, están de alguna manera interferidos porque sus performances previas los inhabilitan para cuestionar a Milei, porque bueno, ellos han tenido gestiones, han fracasado y han participado de coaliciones en las cuales estuvieron permanentemente peleándose entre sí, y eso, digamos, refuerza su imagen de miembros de la casta política. Entonces, por un lado, Milei tiene todavía algo para crecer, y por otro lado, sus contradictores, sus adversarios, sus contrincantes tienen una cierta inhibición para poder cuestionarlo. Yo diría que si ese es el contexto, probablemente Milei esté más seguro que Massa y que Bullrich en el balotaje. No creo que vaya a ganar en primera vuelta, pero sí creo que es un candidato muy serio al balotaje.
También puede ser que ocurra algún milagro o algún hecho disruptivo que cambie totalmente esta configuración. Pero hoy por hoy creo que Milei es un candidato muy serio a estar en la segunda vuelta si es que no hay un triunfo en primera vuelta. Profesor Pablo Semán, gracias por estos minutos, por este tiempo, por ayudarnos a entender parte de lo que está ocurriendo en la Argentina, un país que nos importa mucho. Este tema va a continuar, se va a dilatar durante un tiempo, probablemente lo molestemos nuevamente. Le damos un abrazo desde Montevideo y le deseamos a los argentinos y a la Argentina lo mejor para ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista. Hasta muy pronto. Hasta luego.